Bueno, les comento que a la 1 de la tarde queremos establecer un contacto telefónico con la ministra Paulina Zavala, ministra de Vivienda, que está en Arica, para tener mayor información respecto a lo que sucede obviamente con el catastro que se está realizando en ese lugar, para tener claridad respecto a las viviendas afectadas. Ministra, ¿me escucha? Sí. Perfecto, muchas gracias por atender nuestro llamado, ministra. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de socializar con todas las personas interesadas este catastro del resultado de las viviendas dañadas con el terremoto en Arica y Tarapacá. Exacto. Bueno, y lo primero, obviamente, por cierto, es preguntarle, se habla de una cifra de 10.000 viviendas aproximadamente que estarían con daño. ¿Es eso correcto, ministra? Y de estas, ¿cuánto estarían en, podríamos decirlo, la denominación de que no podrían ser habitadas, tienen que ser demolidas? ¿Y qué va a pasar con esas familias? Bueno, efectivamente nosotros hicimos un catastro de 16.514 viviendas en las dos regiones. Y los resultados más relevantes de aquello es que hay 2.635 viviendas que hoy día están en condición de inhabitabilidad, o sea, no es posible habitarlas. Sin embargo, de esas viviendas, 847 son no reparables, es decir, no pueden ser recuperadas, y hay 2.635 que se pueden reparar. Perfecto. Y por otro lado, tenemos una cifra de 5.001 viviendas que tienen daños, pero son daños menores y están en condiciones de ser habitadas y requieren ser reparadas. Perfecto. Esa cifra es una cifra de las dos regiones, incorporando 8 comunas y 62 sectores, que fueron los sectores que se identificaron para catastrar a nivel de vivienda, porque eran los sectores donde se identificaban daños. Ahora, efectivamente la realidad de las dos regiones es diferente y las cifras se comportan de una manera distinta en Arica y en Tarapacá. Y por eso que hemos trabajado con cada equipo regional, intendente, alcaldes, porque las cifras tienen no solamente una expresión distinta, sino que también un origen diferente, y el plan de reconstrucción que hagamos tiene que abordar las particularidades de cada una de las comunas para que el diseño de las soluciones sean pertinentes tanto a sus recursos como a sus dificultades. Ministra, en ese sentido, ya que ahora hay una cifra que ya se maneja, estamos hablando de estas 10.000 viviendas, y usted también nos entregó un desglose respecto a que en gran parte de ellas pueden ser reparadas, y un número también considerable no, estamos hablando de 847. ¿Qué va a pasar con el tema de los subsidios? ¿Ya está en análisis eso? ¿De qué forma se les va a poder entregar la posibilidad a esas personas de acceder a estos dineros? Y también, ¿qué va a pasar con esas familias mientras se estén reparando justamente estas viviendas? Si es que ya se está analizando eso, por ejemplo. Bueno, respecto de la reconstrucción definitiva, obviamente vamos a poner a disposición de las familias los subsidios que permitan reparar las viviendas y reconstruir en el caso que sea necesario. Y eso nos lleva entonces también a abordar el tema de la disponibilidad de los suelos, la caracterización de los suelos de cada región, y también nos lleva al tema de las oportunidades de construir en los propios sitios donde las personas anteriormente residirían. En esto estamos trabajando para poder prontamente iniciar esas obras de reconstrucción, tanto de reparación como de reposición de viviendas. Y en la transición, tal como lo señalamos ayer, en el proceso de transición hay 4 medidas. La primera tiene que ver con aquellas familias que no habitan hoy día viviendas que cumplan con los requisitos para estar en ellas, es decir, estas 2.635 viviendas que no están habitadas. En ese caso estamos planteando la posibilidad de que esas familias dispongan de un bono de apoyo familiar que les permita sentirse de alguna manera acogido por un familiar que los pueda incorporar a su familia y ellos puedan aportar a ellos. En segundo lugar está la posibilidad de un bono que les permita arrendar una vivienda durante este tiempo, un subsidio de arriendo, y luego
en aquellos casos que las familias no tienen redes familiares y no es posible arrendar porque no hay disponibilidad o stock en el lugar donde ellas están, está la posibilidad de trasladarse a un barrio de emergencia que en estos momentos están siendo instalados entre las intendencias regionales y los municipios respectivos, buscando dar seguridad, protección y adecuadas condiciones de materialidad. En eso estamos complementando con algunas medidas nuestras directamente de habilitación de algunos conjuntos habitacionales cuyas barandas o escaleras estaban dañados e impedían que familias que no tienen sus viviendas con daños considerables puedan acceder a ellas. Y de esa manera ir generando el posible retorno de las familias a sus hogares, donde seguro van a sentirse mucho más acogidos y acompañados. Entonces vamos a trabajar simultáneamente en el proceso de reconstrucción y de reposición de las viviendas que tienen daño irreparable, y en estas medidas de transición que lo que buscan es que las familias estén protegidas, seguras e incorporadas a lo que es su vida más habitual, tanto en términos laborales como en términos de educación y salud. Ministra, teniendo en cuenta que se tiene ya ahora un catastro más detallado respecto a lo que sucede con los daños de este terremoto, ¿se sigue manteniendo los plazos de 6 meses a 1 año, probablemente lo que va a demorar la reconstrucción en la zona norte de nuestro país? No conozco quien haya podido plantear esos primeramente se habló por parte del ministro del Interior, se manejaron ciertas cifras que hablaban de un cierto plazo estimativo de 6 meses a 1 año, cuando preliminarmente, claro, no existía aún los datos exhaustivos respecto a los daños, pero se habló primeramente de esos plazos aproximadamente que se podía manejar de reconstrucción. Hasta ahora de los plazos que hemos hablado ha sido el plazo del catastro y lo hemos cumplido fehacientemente, y ahora estamos empeñados en trabajar en las condiciones para las familias de la emergencia, y también lo hemos cumplido disponiendo los instrumentos para aquello, y con estos datos ahora sí vamos a poder diseñar el proceso de reconstrucción y ver los tiempos estimados de la parte de reparaciones y los tiempos estimados de la parte de reposición, que quiero señalar que van a ser seguramente distintos en cada una de las regiones, porque las complejidades y también las oportunidades de cada una son particulares, pero todavía no hemos anunciado ni la inversión ni los instrumentos que vamos a usar en la parte de reconstrucción. Perfecto. Y cuando lo hagamos, sí vamos a cumplir, vamos a seguramente a proyectar y comprometer plazos. Ministra, para ir finalizando un poco también en este tema, usted diría, porque muchos de las personas que estaban ahí, de los reportes que nosotros escuchábamos, hablando un terremoto un tanto mentiroso respecto a los daños, finalmente al parecer es una situación más compleja de lo que se esperaba. La mayor situación de mayor envergadura se está dando tal vez en aquellos pueblos más pequeños, en esas localidades que están un poco más aisladas, o estaría en estas ciudades como las que usted ha mencionado, por ejemplo en el caso de Arica o en la región de Tarapacá. ¿Dónde está la mayor dificultad hoy en el caso de las viviendas? En el caso de la región de Arica y Parinacota, la mayor concentración del daño está activamente en la comuna de Arica. En las comunas del interior, ahora reunidos con los alcaldes, los daños son menores, y yo diría que la comuna de Camarón es donde se concentran mayor daño de las comunas del interior. En el caso de la región de Tarapacá, los mayores daños están sin duda alguna en Iquique, en Alto Hospicio, y luego sigue Pozo Almonte y Guara. La verdad es que la distribución de los daños tiene mucho que ver con la cantidad de población que vive en esos lugares, y también con algunas dificultades de origen. Por ejemplo, en el caso de Guara, tomaron muchas viviendas que eran de adobe y que no habían sufrido daños mayores en el terremoto anterior. Entonces, la concentración siempre está en los lugares más poblados desde el punto de vista del número. Sin embargo, las razones, las condiciones, la materialidad de las viviendas se comparten de una manera distinta también con otros temas que son anteriores al terremoto. Perfecto. Ministra, una última pregunta.
Se ha hablado muchísimo de que los ministros han tenido que salir a terreno, un poco a explicar los alcances de la reforma tributaria, y particularmente me gustaría conocer su opinión respecto a algunos temores que existen en la posibilidad que a partir de la reforma tributaria aumente el precio de las viviendas. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema, del cual se han dado a conocer algunas opiniones, por ejemplo, de la Cámara Chilena de la Construcción o de quienes tienen a cargo entregar mayores detalles respecto a lo que sucede con los precios de las compras y ventas de las casas en nuestro país? Bueno, en primer lugar, nosotros queremos decir que las medidas que están contempladas en la reforma tributaria que tienen que ver con la industria de la construcción son simplemente reponer tributos que siempre existieron y que fueron de alguna manera disminuidos para activación económica. Hace un tiempo atrás nuestro país hoy día está en condiciones económicas bastante saludables y por lo tanto eso es posible. Y en segundo lugar, se está afectando mínimamente, pero mínimamente, esos impuestos en viviendas, por ejemplo, que son sobre 2.000 unidades de fomento. Nosotros creemos que lo que se está haciendo a las transacciones del suelo va a permitir, al contrario, un uso mucho más adecuado del suelo y no creemos que tenga ningún impacto en el valor de las viviendas. Sí va a tener un alto impacto en el tema de generar mayores recursos que permitan políticas sociales más robustas, más contundentes, destinadas a generar más equidad entre los chilenos. Uno de los temas que nos ha dejado en evidencia ese terremoto es que todavía tenemos que recorrer un largo camino como país para generar mejores condiciones de vida, materiales de vida a muchos de nuestros conciudadanos. Y los temas de equidad urbana todavía son un pendiente en muchas de nuestras comunas. Entonces, disponer de recursos que permitan favorecer hoy día equidad en materia de condiciones de vida de muchos de los chilenos, yo creo que es un desafío mayor, al cual no solamente tenemos que atender, sino que al cual todos debiesen sumarnos para hacer de Chile un país más justo y más equitativo. Perfecto, ministra, le queremos agradecer muchísimo este contacto. Gracias, ministra. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Perfecto. Hasta luego.